homoparentales, homomaternales, extensa, semiextensa, la familia, la familia, la familia. Hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Gerardo. Hasta luego, hasta luego. Placer. Muchas gracias. Pues bueno, con esto tenemos nuestra primera conferencia. Esperamos que todas y todos hayan podido disfrutarla. Y bueno, tenemos nuestra segunda participación. En esta ocasión, también con el gusto de poder saludar a la doctora Patricia Pedrosa González, que nos acompaña, si no estoy equivocado, desde Estados Unidos. Doctora Patricia, un placer saludarle, como siempre. Y bueno, me permito presentar un poco del trabajo de la doctora Patricia Pedrosa, licenciada en Químico-Farmacobiología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en artes sobre la enseñanza por la Escuela de Estudios Superiores de Bableboro en Vernon, y doctora en Filosofía y Estudios Interdisciplinarios por la Universidad de Instituto Unión en Cincinnati, Ohio. Es profesora de tiempo completo por el Kent State College. Es autora de libros y de artículos de investigación sobre estudios de la mujer, géneros. Y bueno, realmente nos complace mucho el tener la oportunidad esta mañana de poderle escuchar, siempre de manera muy provechosa, de manera muy crítica. Doctora Patricia, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y bienvenida. Ok, ya pude abrir mi micrófono. Buenos días a todo mundo. Primero, gracias, doctor Jesús, por la invitación para participar en este seminario. Como siempre, muy honrada y muy halagada de su invitación. Segundo, obviamente, a todos y todas las participantes aquí. Pienso que tenemos suficiente tiempo para interactuar y honestamente yo quisiera antes de empezar, bueno, primero tengo un PowerPoint que espero que pueda compartir, y también algunas ideas escritas que están en inglés, pero yo supondría que no les va a molestar que estén en inglés. Y quiero decir por qué están en inglés en el momento que las compartamos. Entonces, no sé si cuando esté lista para presentar el PowerPoint, usted me da acceso para compartir la pantalla o simplemente puedo compartirla en cualquier momento. De hecho, ¿Sí? a través de Google Meet es completamente libre, entonces cuando usted desee compartir, Okay. Adelante, doctora. Muy bien. Pero antes de eso, sí me gustaría por lo menos si 3 personas aquí, como saben, viendo la pantalla, pues puedo leer algunos nombres, pero si por lo menos 3 voluntarios, voluntarias, quisieran escribir en el chat cuál es o cuál fue su expectativa de estar aquí. Y vemos esas 3 y quizá muchas ya fueron contestadas con la exposición del doctor Gerardo, pero quizá hay alguna otra cosa por la que quieren estar aquí y entonces yo dentro de las ideas que quiero compartir, ver si podemos integrar. Yo siempre empiezo con 3 porque son 3 ideas y de ahí la gente puede ver si tiene algo totalmente diferente o de alguna forma se siente cercana a esas 3. Entonces me gustaría en orden del tiempo, o si alguien solamente quiere decirlo a voz viva, si lo hacemos. Entonces, 3 voluntarios, voluntarias, por favor, con su expectativa. ¿Por qué vinieron hoy aquí?
¿Ningún voluntario, voluntaria? Dígame, yo soy voluntaria. Ah, Yanil, o sea, qué te motivó a estar aquí hoy, esta mañana? Lo que pasa es que yo estuve en el programa, estuve la oportunidad de estar en el programa de PROVE y la verdad me gustó mucho y a mí me gusta mucho participar y apoyar a los niños migrantes, ya que fui a Oregon, Ontario, en Estados Unidos, a dar clases y pues me permitió ver mucho las necesidades de los niños. Me gustó mucho la idea de compartir mi experiencia aquí en México y llevar un poquito de México a los niños que no han tenido la oportunidad de venir a México y conocerlo. Y por eso me motivó a estar aquí y escuchar y aprender un poquito más para permitirme no solamente compartir a los niños migrantes, sino también a los niños migrantes que están aquí en mi zona, que es en Tepiapulco, Hidalgo. Y pues es una forma de enriquecer mi aprendizaje y también apoyar a los niños. Muchas gracias, Yanil. Y cuando dices niños en Oregon, Ontario, qué edades eran? Yo di clases en 7th, 8th grade en middle school y me gustó mucho porque ellos son niños que ya traen experiencias, tanto de sus familiares como de su contexto. Entonces, el conocer a una maestra mexicana que le decía, yo soy más mexicana que el mismo nopal y el mismo tequila, pues les encantaba esa forma y esa expresión y ese sabor mexicano que no solamente lo ven con sus padres o sus allegados mexicanos, sino que ya lo ven de manera real. Bien, muchas gracias, Yanil. Y en Hidalgo, ¿con qué tipo de migración? ¿Es migración nacional o que han venido o de Centroamérica? Yo lo veo con niños, migración que llegan, bueno, sus papás se fueron a Estados Unidos Ok. y llegaron a vivir a Hidalgo por diversas situaciones y ellos, su mundo completamente es Estados Unidos. Yo doy aquí también sexto grado, entonces pues yo los veo fuera, no comparten esa misma socialización o no comparten esa misma integridad. Entonces, pues es una de mis razones por las que estoy aquí. Bien, muchas gracias, Yanil. ¿Alguien más? Ok. Favisita Paredes dice la enseñanza. La enseñanza de las matemáticas siempre me ha interesado mucho con los niños. Soy educadora actualmente en el contexto en el que laboro. Es un área de rezago para la mayoría de los alumnos, incluyendo los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Me gusta conocer estrategias nuevas. Gracias. Gracias. Y una tercero voluntario, por favor. Doctora, antes de Favisita Paredes había un comentario más de María Gloria García Aquino, que escribió: conocer más acerca de los retos y las implicaciones de la educación binacional. Perfecto. Entonces, bueno, creo que de alguna forma todos estamos aquí para los retos y las implicaciones y el compartir de la profesora Yanil creo que nos ubica en un caso específico, en un contexto bien específico que diría es como la realidad cotidiana, a veces de lo que mejor entendemos como binacional. Y definitivamente, como siempre, bueno, una de mis motivaciones personales de haberme acercado al trabajo del doctor Jesús es que considero que las reflexiones
sobre la enseñanza de las matemáticas, naturalmente nos obliga siempre a pensar qué es la educación y qué es la inclusión, porque es un área maravillosa donde yo sigo diciendo que el 90% del planeta sigue traumado, que no aprenden matemáticas, y entonces sigue siendo un constante reto. Y de hecho voy a empezar por ahí. Ahorita voy a empezar a compartir mis ideas que yo traigo y experiencias con todos y todas ustedes. De hecho, la semana pasada estuve otra vez en un taller para profesores y profesoras, porque a mí siempre me encanta ir a los talleres porque diario necesito aprender y recordar, o como decimos acá, un refreshing de las ideas. Y las 3 profesoras de matemáticas ahí decían que seguía siendo su principal reto, convencer a los estudiantes de que sí pueden aprender matemáticas. Entonces, yo conecto con esto de decir que tenemos que seguir hablando de que sí podemos entender las culturas y que la cultura efectivamente no es una. Y bueno, obviamente después de escuchar al doctor Gerardo, que atravesaba tantas dimensiones de nuestro ser humano, pues creo que él ya lo dijo todo de por qué siempre estamos entrecruzando. Entonces, bueno, hay cosas que yo no las comparto porque son nuevas. Todo mundo sabe, o yo espero que todo mundo sepa que durante muchos siglos, pues las fronteras no existieron. Y que, de hecho, aquí cuando decimos binacional, pues estoy entendiendo que estamos enfatizando la frontera norte o la frontera sur si estamos en los Estados Unidos. Y se nos olvida que hay la frontera con Guatemala. Inmediatamente ahí ya priorizamos una frontera del norte. Entonces siempre se nos olvida que el sur también existe. Entonces, con esto conectaría con toda la introducción que el doctor Gerardo hizo sobre los binarios. Y yo les invito, esta sería mi primera invitación, cuando piensen en binarios, olvídense del género, porque ese es el que siempre se enfatiza. Los binarios efectivamente son en el momento que priorizamos una perspectiva y devaluamos las otras. O sea, mucho de la cultura que yo trato de contrarrestar, yo no soy maestra de matemáticas, pero mucho de la cultura de cómo se han construido las matemáticas las matemáticas son inteligencia. Entonces, la espiritualidad no es inteligencia. Y todo lo que dijo el doctor Gerardo realmente son valores espirituales. Entonces, hemos visto que los seres humanos a lo mejor tienen mucho conocimiento, pero si no hay una espiritualidad y no hay una ética, pues ¿de qué vale ese conocimiento? Entonces, ahí ha sido una priorización gigantesca de qué se cataloga como inteligente. Después tenemos que ir a los binarios colonizantes. O sea, tenemos siglos y siglos y milenios de culturas colonizantes donde algunas narrativas colonizan otras narrativas y se construyen como superiores e inferiores. Tenemos lenguas. O sea, se sigue priorizando en todo el mundo. La humanidad no tiene alternativa más que aprender chino, porque sí, son la mayoría de seres humanos. Todos deberíamos aprender chino, pero no, hemos aprendido quizá inglés, porque yo digo, no tienes alternativa, porque aunque no quieras, estás expuesto. Primero, claro, aunque veas películas dobladas, pero la mayoría de las películas que consumimos han sido antes de Netflix, gracias a un monopolio cultural llamado Hollywood. Entonces, por décadas, no solo México, pero el planeta fue educado a ver determinadas narrativas. Todo mundo creció con una narrativa de Walt Disney, si no querías o no, todo mundo sabe la historia de Blancanieves,
Todo el mundo sabe la historia de la Cenicienta. O sea, entonces, ¿en qué momento esas narrativas se convierten parte de nuestro ADN cultural? Esos también son formas colonizantes. Entonces, cuando hablamos de esos binarios, seguimos viendo que sí, que priorizamos una cosa y entonces la otra queda excluida. Y para nosotros como educadores, eso es un reto permanente. O sea, todo lo que el doctor Gerardo dijo, honestamente, en algunas cosas yo no quiero repetir lo mismo, pero es como educadores, es como hablamos de interculturalidad sin estar mencionando la palabra. Es como, ¿cómo enseño matemáticas sin decir matemáticas? ¿Cómo enseño gramática sin decir gramática? ¿Cómo enseño sobre la paz sin decir la paz? ¿Por qué? Porque es en qué momento ya queda integrado en todo lo que yo hago. Para mí esa sería una meta. La otra cosa es que muy honrada de que el doctor Jesús me invitó, pero al mismo tiempo me muero de miedo de la responsabilidad porque yo vivo en los Estados Unidos, pero vivo dentro de otro binomio, la cultura del este con la cultura del oeste. O sea, si uno vive acá, te das cuenta que, bueno, el East Coast, nada que ver con el West Coast. O sea, son dos culturas totalmente diferentes. Y yo siempre digo Mexifornia, nunca he dicho California, siempre digo Mexifornia, porque California fue, es y será México. O sea, no hay otra historia. California fue México, es México y seguirá siendo México. Pero aún en las condiciones más marginalizadas, aún en las condiciones más marginalizadas, si uno vive en California, por lo menos vas a sobrevivir sin hablar inglés. Es una realidad que no te va a pasar en otros lugares. Entonces, aquí voy a empezar a compartir mi PowerPoint. Y si alguien tiene una pregunta, por favor, tome la libertad de interrumpirme. Yo no pienso que soy experta en educación migrante. Sin embargo, como soy una educadora feminista, para mí los estudios feministas traspasan las cuestiones de género y cuestionan siempre cómo construimos a los otros. ¿Quién describe a los otros? ¿Quién describe la otredad? ¿Quién la representa? ¿Quién la define? ¿Quién la estudia? Entonces, en ese sentido, va a conectar con cada aspecto del desarrollo humano. Yo vivo en el estado de New Hampshire, que es vecino del estado de Vermont. Es la Nueva Inglaterra, y de la Nueva Inglaterra, que son 5 estados, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Vermont y Nueva York, 5 estados totalmente diferentes. Para hablar de esta cuestión binacional, creo que todos y todas aquí sabemos que casi cada mexicano mexicana tiene familia en los Estados Unidos. O sea, hemos estado juntos a través de los siglos. Entonces, ni siquiera nos debería sorprender demográficamente la cantidad de gente que somos, y aunque hablamos que ahora se cruzan más las fronteras, no, las fronteras siempre se han cruzado. Lo que cambia es quién tiene el poder de abrir, cerrar y controlar la frontera. Eso sería la verdadera pregunta feminista, porque el feminismo enfatiza en quién tiene el poder. Esta nota que yo pongo aquí la tomo de un centro comunitario aquí muy cerquita de donde yo vivo. Les digo, New Hampshire y Vermont son vecinos. Si ustedes han estado por acá o si ven un mapa, pueden ver que son 2 estados totalmente vecinos, que uno a veces ni siquiera distingue si estás en Vermont o estás en New Hampshire. Y en este centro comunitario, donde hay personas voluntarias, no solo para ayudar
dando un ride a personas que no tienen coche. Si ustedes han visitado los Estados Unidos, es un país tan impráctico totalmente en cuestión de transporte público, y solamente si están en una ciudad van a tener acceso a transporte público, pero en todas las áreas rurales es imposible. La gente realmente debe de tener un auto, y claro, hay una infraestructura social donde yo digo que sí, es bastante fácil. Recuerden que la vida no es fácil nunca, pero es bastante accesible encontrar autos usados muy baratos. Es una sociedad donde obviamente todo está hecho para comprar y desechar, y por tanto yo diría, en muchas zonas rurales de los Estados Unidos no puedes sobrevivir sin un auto, pero es capitalismo, y la sociedad capitalista trata de venderle a la gente de las formas que pueden. Entonces, en este centro comunitario hay también doctores y doctoras que hacen trabajo comunitario. Entonces, los doctores y doctoras ahí han reportado que en esta área de Vermont, 50% de los pacientes que ven son originarios de Sudamérica y Centroamérica. La verdad, la mayoría son guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, y la mayoría trabajan en granjas productoras de leche. Y los problemas de salud que se atienden regularmente o diariamente son dolores de estómago, dolores de cabeza y fatiga. Y los doctores y doctoras concuerdan que es evidente que las cuestiones de salud definitivamente no es que hay una enfermedad en sí, sino que estos dolores de estómago, estos dolores de cabeza y esta fatiga están absolutamente agudizados por el nivel de estrés, el contexto de los inviernos, que digo aquí es una total diferencia con el sur de los Estados Unidos, la soledad, el estar lejos de la familia, la cultura y el aislamiento social. Específicamente la Nueva Inglaterra, los estados de Maine, que es el estado que tiene la frontera con Canadá, New Hampshire y Vermont, son 3 estados que tienen niveles de suicidio increíblemente altos. Históricamente se ha determinado que el nivel de suicidios definitivamente obedece a un estado depresivo crónico, y definitivamente esa depresión crónica está agudizada por nuestros contextos de invierno. Nosotros vivimos contextos de 6, 7 meses de invierno, 3 meses donde las temperaturas van a estar a menos 15 o menos 20 grados centígrados. Lo pueden ver en Fahrenheit, pero yo lo digo en centígrados porque es la medida que todo el planeta usa, todo el planeta. Solo los Estados Unidos, como siempre tienen que ser diferentes en todo, utilizan los grados Fahrenheit. Entonces, no es nada más de que tengo frío, es de que efectivamente si no tienes un buen techo y un sistema de calefacción, pues te vas a congelar y vas a morir del frío. Muchas veces cuando la gente viene a estos estados de Nueva Inglaterra, ellos dicen, ay, aquí todo está muy bonito, aquí no hay gente en la calle, no tienen mucha gente durmiendo en las calles. Y no, hay mucha gente pobre que no puede o no tiene dinero para pagar una casa. La única diferencia es que la geografía impide que tú sobrevivas en la calle. Entonces, claro que no ves gente pobre en la calle porque no puedes existir en los inviernos, que, bueno, no son diferentes que Chicago o Minnesota, pero digo, en este caso lo ubico en la Nueva Inglaterra porque es en la parte donde yo estoy. Entonces, bueno, esto nos da una idea de que aquí una cuestión binacional que yo me gustaría comentar es que cuando uno comenta en México, estoy enferma por estrés, alguna respuesta es pues la risa o como que, ay, qué exagerada, pero yo digo que todos los seres humanos estamos expuestos a un estrés crónico y que realmente sí hay un deterioro de salud para todo mundo y que lo podemos decir que igual vas a estar estresada
viviendo en la plazuela de Carrillo en Morelia, Michoacán, que en estos pueblitos de Vermont. Entonces, eso es para conectarnos con nuestra interculturalidad global. Yo estoy totalmente dedicada a enseñar de nuevo los estudios de género, pero al hablar de género no podemos separarlo con la categorización de raza o etnia, la categorización de clase social o estatus social y la categorización de sexualidad. Entonces, por eso es que yo enseño sobre estudios latinos en los Estados Unidos, pero dentro de un programa de lo que es acá tradicionalmente los Women's Gender Studies o Gender Sexuality Studies. Y hay una palabra que se prioriza mucho dentro de los estudios latinos, que es la latinidad. Yo voy a hablar después de los términos, pero yo es un término que sí he adoptado porque no hay ninguna forma de definir en forma singular qué significa una identidad latina. No hay una forma única. Y esto, más que verlo como un reto, para mí es ya cada quien está abierto o abierta a aceptarlo, y yo diría que ahí es un primer ejercicio de cómo decolonizo mi mente cuando no soy capaz de aceptar que casi ningún concepto tiene una definición singular. Eso ya en sí es un ejercicio que puede ser individual, puede hacerse en colectivo, pero ya en sí es un primer ejercicio. Entonces, ¿cómo acepto yo que no hay definiciones perfectas, que no hay definiciones fijas y que una definición en sí va a ser una antítesis de esa definición? Entonces, en ese sentido es que yo utilizo la latinidad como palabra para entrar en un ejercicio de pensamiento crítico y ya ver que si ya ni siquiera acepto eso, pues entonces va a ser muy difícil que acepte otro tipo de connotaciones. Yo, por ejemplo, quiero decir que voy a hablar de esto más tarde, pero hay un concepto que dentro de los feminismos chicanos, o sea, ese México-americano concepto que utiliza mucho como los tercer espacios, o el espacio de estar entre, ni de aquí ni de allá. Y pienso que eso aplica para una idea de educación transcultural, de educación bicultural, de educación binacional. O sea, es imposible que si crecimos en una área, en el momento que nos movamos, esa área queda borrada o eclipsada, no va a desaparecer. Entonces, es otro tema. ¿Qué son los procesos de aculturización? ¿Qué son? Que son maravillosos y son complejos. ¿Qué son los procesos de asimilación? Que también son maravillosos y complejos, pero son procesos diferentes. Entonces, ¿qué significa aculturarse y qué significa asimilarse? Asimilarse, tristemente, se ha asociado más con una connotación negativa, pero asimilarse simplemente puede ser un mecanismo de sobrevivencia. Entonces, los niños y las niñas van a entrar en contextos de asimilación y aculturización simplemente para sobrevivir a su papá y a su mamá o a los adultos que viven con ellos. O sea, los bebés desde chiquititos, y yo no soy madre biológica, y eso es otra cuestión de mi cosa bicultural. O sea, el inglés te ofrece formas de definir, como decir, I'm single by choice. Es como, soy soltera porque quiero ser soltera. Que muchas veces en nuestra cultura, pues no, porque soy soltera es como que inmediatamente hay una sospecha, hay algo malo conmigo. O sea, primero, pues no la hice, se me fue el tren,
etcétera, 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 pero no hay by choice. Entonces, bueno, yo confieso que yo nunca quise ser madre biológica por decisión, o sea, por total libre decisión. ¿Y eso en qué tiene que ver? En que entonces me tengo que aculturar a una sociedad, como dijo el profesor Gerardo, pues sí, patriarca, androcéntrica, donde como mujer tener un hombre conmigo se traduce como éxito, pero no tener un hombre pues se traduce como fracaso. Y de ahí lo extendemos a la cuestión familiar. O sea, una familia donde no hay un padre, por siglos se estigmatizó como una familia donde no hay estructura. Cuando la sociología ha comprobado que en todo el planeta el 85% de la humanidad ha sido criada por una madre sola. Y si nos vamos a nuestras culturas, pues discúlpenme, pero la mayoría de familias que yo conozco, el pilar central es la madre o la abuela o las abuelas. Entonces, ese mito de que si no hay autoridad, no hay estructura, pues es un mito que seguimos reproduciendo. Y lo más interesante es que lo reproducimos y educamos a la gente a pensar así. O sea, un bebé necesita adultos responsables para alimentarlo, porque discúlpenme, lo único que hacen los bebés es comer y hacer popó y pipí. Y bueno, lloran y después empiezan a producir sonidos. Todo lo que se necesita es un adulto responsable que pueda alimentarlo y pueda estar realmente atendiéndolo las 24 horas del día. Entonces, no necesariamente ese adulto responsable es una madre o un padre. Claro, yo sé que podemos entrar en las cuestiones feministas que tristemente, pues sí, digo, yo como feminista he sido acusada de todo, de que odio la familia, de que quiero el aborto, de que odio a los hombres. No, pero al revisar qué seguimos definiendo como familia, es que no es verdad que podemos seguir hablando de la tradicional idea de la familia nuclear, mamá, papá, perrito, gato, coche, casa. O sea, no ha existido quizá nunca. O sea, para que hoy día una familia pueda tener una casa, se necesitaría el salario de 3 o 4 gentes. Entonces, ¿qué es lo que seguimos reproduciendo como idea familiar? Y en la historia del cruce de fronteras de México, México tiene siglos viviendo con familias separadas. Pero si estigmatizamos la familia separada, para mí es súper problemático. Y cuando hablamos de nuestra población migrante, efectivamente tenemos que aceptar que la mayoría de una población migrante mexicana en los Estados Unidos son familias que han crecido, sobrevivido, transformado la cultura familiar y es absolutamente la normativa decir, no he visto a mi papá en 10 años, no he visto a mis abuelos en 25 años, nunca he estado en México, no hablo español. Esa es la familia. ¿La estigmatizamos? Eso es otra historia. Pero la familia perfecta nunca ha existido. Entonces, seguir pensando que la separación de la familia desestructura es una cuestión debatible, porque sea como sea, lo seguimos transmitiendo. Y lo que no valoramos es lo que el nuevo sujeto social está aprendiendo en el momento del cruce de las fronteras. Entonces, aquí, la epistemología, yo supondría, todos los presentes aquí saben cuál es el significado de la epistemología, pero en este momento yo la ubico como cómo sé lo que yo sé, cómo sé lo que yo sé, cómo sabemos lo que sabemos. Y en esa cuestión, los feminismos son diversos, no existe uno solo. Vuelvo a repetir, no hay una definición perfecta, no hay una definición única. Sin embargo, yo considero que siguen existiendo dos principios
que cruzan todos los feminismos. Las 4 categorizaciones básicas de un ser humano, no importa la cultura ni el contexto histórico, siguen siendo género, raza, clase y sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier geografía, al momento que un bebé nace, se le va a asignar un sexo, masculino o femenino, hasta hoy día. No hay nada que va a poner o puede obligar a un hospital que en el momento que nace un bebé van a poner masculino, femenino, otro. Podemos hablar de hermafroditismo que existe, pero sigue siendo la categorización más vieja y básica. Esto sigue diciendo, es el momento, es la categorización, es la definición, es la clasificación más vieja y más grande que seguimos teniendo. Aunque no le pongan a uno en un acta de nacimiento de color negro, de color cafecito, de color lo que sea, nos van a asociar con una etnicidad, aunque no aquí vamos a un contexto binacional. Claro, si estamos en México, pues todos somos mexicanos y mexicanas. Cuando naces acá, de alguna forma vas a entrar a la clasificación de raza, aunque no quieras. Y aquí, bueno, son construcciones sociales, sí, hay que estudiar la historia de la clasificación racial. Los mexicanos y mexicanas hemos pasado por todas las clasificaciones. O sea, a veces somos definidos como blancos, no solo porque hay gente mexicana que tiene color de piel clara, no, es porque hace 2 siglos pues no existía. O sea, la definición de raza hace 2, 3, 4 siglos en los Estados Unidos efectivamente era para la raza negra con un objetivo bien claro. En el momento que te pone negro quiere decir que eres sujeto de esclavitud. No pudieron esclavizar a los indígenas norteamericanos, casi los mataron a todos, pero no los podían clasificar como negros. Sí, pero los metieron a campos de reservación, los cristianizaron, les borraron su identidad, les quebraron su dignidad y les mataron sus lenguas. Bueno, pues esa es una forma de convertirte en blanco. O sea, hay que estudiar la historia de la construcción de la raza. Y la más fascinante en sí para mí es la construcción del concepto de blanco o blanca, porque se traduce a éxito. Si se fijan, cada libro que vamos a leer, el indígena no tiene éxito. Cada libro que vamos a leer, no admitimos la superioridad de los chinos en cuestión mercantil. Los vemos como una amenaza, pero para mí controlan el comercio. Pero los que vamos a ver representados en el arte, en la ciencia, pues sí, son gente de descendencia blanca europea. Entonces hay que estudiar, esto para mí toma 3 años por lo menos, estudiar cómo se construye el concepto de raza, pero es una categorización social. En ninguna acta de nacimiento nos van a poner, nació pobre, nació rico, no. Pero la clase se va a definir desde el momento quizá que entramos a la escuela. ¿A qué escuela podemos ir? ¿A qué escuela no podemos ir? Y eso va a ser de acuerdo al contexto socioeconómico de donde vengamos. Y la sexualidad, sí, como identidad. La sexualidad como identidad que todo mundo espera que nace un bebé y si es del sexo femenino, porque así se le clasifica, se va a enamorar del sexo masculino. Y si es del sexo masculino, se va a enamorar del sexo femenino. Todo el mundo espera eso, se repite, se asigna, se sigue poniendo color azul y rosa. Y pues la historia de la humanidad ha demostrado que no, que hay mujeres que crecen y aman a otras mujeres y que hay hombres que crecen y aman a otros hombres. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Son esos secretos a voces. Sin embargo, lo que importa al ver sexualidad como identidad político-social es qué pasa conmigo ante la ley, qué pasa conmigo ante la religión, qué pasa conmigo al momento que cruzo la frontera, qué pasa conmigo al momento que tengo que tener un pasaporte. Nadie me va a dar un pasaporte donde diga Patricia Pedrosa González lesbiana, no.
Nadie me va a dar un pasaporte que diga Patricia Pedrosa González de la zona purépecha, no, no nos van a poner así, pero sin embargo, sí somos clasificados así. Y por eso la revolución trans, que de nuevo va más allá para mí que los individuos, ha sido el aire fresco. El feminismo, decimos, es el aire fresco para las feministas, porque la construcción trans efectivamente viene a romper la forma de género. El feminismo trató de romperlo, pero honestamente no sé si tuvimos éxito o no. Pero cuando entra la identidad trans, entonces sí no hay de otra, porque efectivamente ahora las leyes han cambiado y efectivamente incluso aquí en los Estados Unidos hay un tipo que ya logró que se reconozca la orientación sexual como identidad en los pasaportes. Son cambios de leyes que vienen y van y sería otro tema. Pero todo esto sí está súper presente cuando uno vive en los Estados Unidos, sí, definitivamente sí. O sea, no podemos borrarlo. Y el segundo principio feminista es que el conocimiento es una construcción social, por tanto está sujeto al cambio. Los seres humanos somos los que decidimos qué ponemos en los libros. Nosotros somos. Si hay alguien aquí que dice, Dios me habló en la noche y me dictó el libro de historia, yo se lo creo, pero finalmente fue una mano humana la que lo hizo. Entonces, todo lo que sabemos está sujeto a cambio, no está fijo, y si alguien quiere quedarse en la idea de que alguien lo escribió en una piedra, pues bueno, todos nuestros antepasados indígenas mexicanos escribieron en las piedras y ahí siguen. Que yo digo que inteligente, es más efectivo que escribirlo en un papel que se puede romper, pero aún así, pues estaba construido en base a una narrativa. Entonces, esto es de las cosas más maravillosas que tenemos como humanidad, que recreamos todo lo que sabemos y conocemos. Bien, entonces, ¿qué es la posicionalidad? Es esa libertad, la libertad como educadores que tenemos de decidir cómo integro todas estas ideas. O sea, nadie me va a dar la receta perfecta. Pero si realmente la educación es un proceso de transformación y concientización, no porque yo les llevo conciencia a otros, no, pero porque el leer, el viajar, el platicar, pues sí nos cambia las ideas, y yo en este momento tomo concientización simplemente como cambio de idea. Pero no somos neutrales, no somos ahistóricos, no somos apolíticos. No es verdad. O sea, sí enseñamos nuestras ideas, lo cual es un gran privilegio. Y todo mundo tiene derecho a enseñar sus ideas, de verdad, de verdad. Pero hay que tomar una responsabilidad de qué es lo que estoy diciendo. Los estudiantes tampoco son receptáculos pasivos y generalmente no nos creen lo que decimos, aunque sean chiquitos, pues todo el mundo dentro de un salón de clase tiene cosas más importantes para él o para ella que pensar que lo que les estamos ofreciendo. Y bueno, eso nos enfrenta a un reto metodológico permanente. Y también nosotros somos capaces de generar y transformar ese conocimiento, que parece obvio, pero a eso yo me refiero con la posicionalidad. Si sabemos que podemos transformar lo que estamos enseñando, pues hagámoslo. Ahora, otro principio feminista que ya va a entrar en lo metodológico es que las cuestiones pedagógicas feministas sí parten de la experiencia personal. Y esto ha sido un debate dentro de la academia, porque generalmente entramos a las escuelas y aprendemos que esto es el conocimiento, esto es lo que se sabe, este autor o autora hizo esto, y nosotros quedamos fuera. Entonces aprendemos como a escuchar y no a relacionarnos con lo que estamos escuchando. Entonces, no, en la cuestión feminista que lo digo, es debatible, no, se parte de la experiencia propia. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que tengo la escuela más inclusiva, pero en realidad sigo siendo sexista, o los estudiantes son sexistas, son racistas, son homofóbicos, pues la persona que está sufriendo el sexismo, la persona, niño o niña que está siendo burlado por su lengua, pues yo no sé, ahora yo estuve en México en el verano y vi que en Querétaro
habían tratado de quemar a un niñito que hablaba lengua indígena, no sé. O sea, entonces ahí es como, ¿dónde está la experiencia de esa persona? Entonces, para hablar de los problemas partimos de la experiencia y no generalmente de lo que nos dicen los libros. Entonces, esto otra vez nos lleva a cómo relacionamos lo epistemológico con esa posicionalidad y cómo y por qué sabemos lo que sabemos, cómo y por qué no sabemos lo que no sabemos. ¿Ok? ¿Alguien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario, respiro, movimiento? Díganme si están ahí, no están ahí. Yo necesito ver a la gente y escucharla. ¿Todo mundo bien? Sí, Muy bien, doctora, muy sí, bien. aquí estamos. Ok. Sí, maestra, todo bien. Muy bien. Ahora, bueno, ya después de escuchar al doctor Gerardo, yo quisiera ser como él, yo quiero ser como él cuando yo crezca, decir, ay, la felicidad, ay, no, yo vivo decepcionada de la humanidad cada minuto. ¿Por qué? Porque precisamente sé que podemos hacer mejor y a veces me cuesta trabajo aceptar que no lo estamos haciendo. Sin embargo, sigo en la pasión de un compromiso con la educación y yo diría, bueno, binacional o no nacional, efectivamente, los niños y niñas que entraron a la escuela en México siguen en México. Los niños y niñas que quizá nacieron en México y sabemos que a determinada edad, muy chiquitos o adolescentes, van a cruzar la frontera y entonces van a tener que entrar a una escuela en los Estados Unidos. O igual nacieron en los Estados Unidos y por diversas circunstancias, pues ahora van a estar en México. Yo digo, en los dos lugares y en inglés o en español, o mi realidad, lo que yo conecto con la realidad es que hay una población migrante mexicana. Yo ni siquiera digo inglés-español, yo digo mixteco, inglés, náhuatl del centro de la zona metropolitana e inglés, o náhuatl más conectado a Hidalgo e inglés, o las lenguas de las huastecas e inglés, o maya qué, de Yucatán o de Guatemala o de Chiapas e inglés, el otomí, o sea, de verdad, o sea, las poblaciones que yo he visto acá es que sí son bilingües o trilingües y seguimos borrando su lengua indígena y la contradicción, que es una maravilla, pero es contradicción. En los Estados Unidos es más fácil tener identidad étnica que en México. O sea, en Estados Unidos, claro que sí va a haber formas, no digo apoyo, ni hay que reconocimiento, pero en las comunidades sí va a haber formas de estar orgullosa de hablar otomí, más que en México. O sea, yo con México tengo mis propios conflictos culturales porque digo, pues, es que nadie me puede decir que seguimos discriminando la cultura indígena en forma cruel y en forma estúpida. O sea, yo sigo viendo telenovelas en Televisa donde ponen a las sirvientas con vestidos como un baile de la Adelita en una escuela primaria, y que yo digo, bueno, ¿y dónde han visto esos trajes? O sea, ¿cómo se atreven a insultar a las culturas en esa forma hoy día con sus historias tontas de telenovelas? Pero ahí están, y eso sigue siendo representación, eso sigue siendo cómo seguimos reproduciendo la cultura. Y acuérdense de ese fenómeno que pasó con la película Roma, cuando la actriz Yalitza Aparicio aparece, no había gente más enojada que la mexicana, y en cambio acá la Yalitza se vuelve modelo para, no solo modelo de las revistas, pero se vuelve modelo. Yo la escuché hablar en 3 de las principales universidades de los Estados Unidos, donde los estudios de género de verdad están, pero al tope. O sea, son estudios que están 40 años más avanzados, y escucharla ahí como exponente era como, ¿por qué no tenemos esto en México? O sea, son de las contradicciones que yo he vivido. Yo sé por qué,
pero sí es una contradicción. Entonces, cómo a los niños y niñas de acá yo les enseño a reconocer cuál es su voz y cómo allá o aquí yo enseño que es un respeto por la diversidad, es toda otra conversación. Y sí deberíamos ponernos un poquito más serios y no hablar de cosa bilingüe, sino cómo interpretamos los conceptos. Voy a retomar la pregunta que dijo el doctor Gerardo cuando dice, ¿qué entendemos por paz? Y yo digo, bueno, sí, ¿qué entendemos por paz? Que sigue siendo una abstracción, pero hay el concepto acá, por ejemplo, de que yo doy clases en la universidad. O sea, yo trabajo con estudiantes que ya están dentro de una licenciatura. Entonces, tristemente, no tengo la experiencia directa cada día con niños y niñas. Pero acá yo les puedo decir que donde yo trabajo, lo he leído en libros, pero les puedo decir que lo veo cada día. Es verdad, los niños y niñas migrantes reciben un montón de orientación, lo que se llama vocacional. O sea, directamente, aunque los profesores y profesoras digan que son inclusivos, no lo son. O sea, el estudiante migrante recibe una orientación directa para que aprenda a manejar porque se espera que va a ser solo chofer, que se vayan a las escuelas de estética porque se espera que van a ser estilistas de salones de belleza, que aprendan a poner uñas porque se espera que van a trabajar en salones de belleza. O sea, se espera que van a estar dentro del área de servicios, lo cual yo no digo que está mal, pero no reciben una orientación académica motivándolos para seguir una maestría, motivándolos para enamorarse del proceso de aprender a aprender. No es verdad. Entonces, yo misma soy la única profesora, como se dice acá, abiertamente latina. O sea, creo de hecho que hay 2 mexicanas que no he podido conocer. O sea, para que vean mi contradicción como mexicana, que no he podido conocer porque les escribo y no me contestan. O sea, les escribo quiere decir por correo electrónico. Y sin embargo, ya las vi en una reunión social. Y pues sí, soy mexicana, ok, soy mexicana. Entonces yo dije, claro que no me van a escribir, porque yo tengo reputación de feminista y con la reputación de feminista, pues olvídate, nadie me habla. Y ellas llegaron aquí recién casaditas y son bonitas y se alisan el pelo y se pintan la uña y van a comprar a TG Maxx y a eso vinieron. Y yo las veo que claro que no van a entrar aquí a pelearse con la presidenta, pero dije, bueno, Patricia, pues hay que respetar, así es la vida, ni modo. Entonces yo por eso digo, o abiertamente latina, eso quiere decir dispuesta a confrontar, dispuesta a poner el punto sobre la I, dispuesta a cuestionar. Si ustedes están siguiendo la trayectoria de la educación en los Estados Unidos, yo digo que la educación, pues sí, estamos en crisis en todos lados, pero acá es realmente miserable y triste. O sea, yo tengo trabajando en esta universidad 22 años y el año pasado, exactamente hace un año, solamente recibo un correo electrónico por parte de la rectora de mi institución diciendo a profesora Patricia, no se preocupe porque usted tiene trabajo, usted va a continuar teniendo trabajo en esta universidad, pero a partir de mañana, así, la carrera de estudios de la mujer queda eliminada de esta institución. Así. Entonces, si ustedes están siguiendo lo que está pasando en este país, sí, efectivamente todas las carreras que hablan de género, efectivamente todas las carreras que hablan de identidad sexual, efectivamente todas las carreras que cuestionan el racismo, estamos siendo eliminados. Como norteamericanos, pues entran en shock. Como mexicana, a mí no me sorprende nada. O sea, no me sorprende nada porque crecí en una cultura donde la corrupción existe y los intereses económicos existen. Y siempre son más fuertes que el cuidado de la gente. Pero, les voy a ser muy honesta, no estaba preparada para algo así. Como estaba como, ¿qué?
O sea, es como, ¿qué es esto? Así, de un día para otro. Entonces, ¿estos estudios son poderosos? Claro que son poderosos. Claro que son poderosos. ¿Asustan al poder? Por supuesto que lo asustan. La excusa es la excusa es la crisis económica. Pues sí, pero eso ha sido siempre. Aquí hay maestros y maestras. Si ustedes dan clases de arte, pues yo estoy segura que no tienen apoyo. Es más, con la carrera de estudios de la mujer, les quiero decir cuál es la otra carrera que ahí sí yo entré en shock, porque eliminaron la carrera de educación especial, donde hemos cuestionado toda la integración de las habilidades y no habilidades. O sea, eliminaron la carrera de educación especial. Yo digo, cuando se ha luchado tanto por profesionalización de profesores y profesoras que aprendan a trabajar con poblaciones autistas, con poblaciones Down, con poblaciones, pues sí, bipolares, o sea, toda la cuestión de salud mental, cuando estamos hablando de educación emocional, y eliminan esta carrera. Entonces, bueno, está a través de todos los Estados Unidos. Nosotros no somos la excepción. Yo no trabajo en una institución súper grande ni súper famosa. Entonces, ahorita yo tengo mucha esperanza en California, porque finalmente las grandes instituciones que tienen el poder económico para seguir aceptando a un montón de población, pues yo espero. Pero bueno, Texas, pues ni hablar. Texas es para llorar. Siempre lo ha sido, pero pues ahora más. El sentimiento antimigrante es fuerte. Toda la migración está socialmente construida como invasión. Yo admito que pienso que hay muchas cosas que efectivamente están fuera de control, pero también sé que los Estados Unidos es una sociedad altamente racista y xenofóbica, o sea, miedo a los otros, y todo es culpa de los otros. Siempre tenemos la culpa a los otros. Entonces, sí hay debates muy fuertes de quiénes son los otros y cómo nos están invadiendo y cómo nos están quitando nuestro trabajo. Entonces, hay muchísimas cosas. Con esto, no se les olvide la primera diapositiva que presenté de la cuestión de salud, porque no es lo mismo sobrevivir en el sur de los Estados Unidos, donde hay una población que crea comunidad, aunque sea para hacer las fiestas, o sea, el poder económico se mide diferente. Yo no mido el poder de los migrantes en términos de integración, pero para la sociedad capitalista gringa somos fundamentales, porque si una población mexicoamericana o latinoamericana o de origen latinoamericano les puede llenar un estadio de fútbol planeado para equipos de fútbol americano, pero les presentan a un grupo llamado los Bookies y llenan por 3 días y se venden boletos de hasta $70,000 y la gente los va a pagar. Pues ¿saben qué? ¿Por qué somos importantes? Pues somos importantes porque gastamos. O sea, hay muchos estudios sociológicos que comprueban que no hay gente que gasta más como los latinos. Y yo la verdad es que sí me quedo en shock cuando yo veo cuánto cuestan los boletos para ir a ver a los Bookies y la gente va. Ahorita veo muchos documentales de los mexicanos que van a ir a Qatar. Y bueno, entrevisté a una familia que, o sea, se van a gastar $100,000 y toda la familia se va a Qatar al mundial. Entonces yo digo, bueno, pues ahí es donde dices tú, pues, ¿dónde está la pobreza? O sea, pues esta gente es rete feliz. Entonces, toda esa cuestión es parte de cómo las culturas se integran, cómo se transforman, pero el boom latino para mí en los Estados Unidos es que nuestro poder adquisitivo para ir a comprar a las tiendas, para comer, y pues sí, para pagar los conciertos del regional mexicano, es fuertísimo y es una economía increíblemente poderosa. Yo siento que la cultura de la agricultura
pues está gravemente afectada por las condiciones climáticas, no porque no hay necesidad de agricultura, pero California efectivamente está súper dañado por cuestiones climáticas. Ya ven, viven en calores extremos y ahorita Texas, calor de sequía extrema a diluvio extremo, o sea, las inundaciones están fuertísimas. Entonces, todo esto va a interactuar con una educación binacional, claro que sí, porque estas condiciones son las que mueven a las gentes. Estas condiciones son las condiciones migratorias más fuertes, pero digo, no son nuevas. O sea, México primero nunca tuvo esa frontera, después la frontera fue creada, la mitad de mexicanos se quedó allá, la mitad de mexicanos se quedó acá, y después pues siempre la hemos cruzado, siempre, con papeles o sin papeles, siempre la hemos cruzado y la vamos a seguir cruzando. Y como sabemos, pues no es nada más los mexicanos, es realmente las fronteras más problemáticas, grande, increíble, corrupta, cruel, también fascinante, porque une pues todo una serie de países, todo Sudamérica, Centroamérica y obviamente mexicanos. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Cuánto tiempo me queda, doctor Jesús? Doctora, nos restan aproximadamente 3 minutos, tal vez pueda extenderse a 5 minutos más. Estamos ya cerquita del tiempo. Perfecto. Entonces, las ideas que he compartido, quiero cerrar diciendo que pues hay que seguir y entrémosle a recuperar los conocimientos que sí hemos generado. Entrémosle a que si yo les digo que hay 4 generalizaciones o categorizaciones sociales que se legalizan, porque aquí es como, sí somos humanos, sí, pero somos totalmente diferentes ante la ley, y ahí es donde nos importa, porque la ley quiere decir acceso a. Entonces, si antes estaba en género, raza, clase, sexualidad, yo diría para nosotros que estamos interesados en educación bilingüe, educación binacional, como lo quieran llamar, pues entonces se traspasa el género, porque la raza es más fácil explicarla como etnicidad, porque la gente sí tiene diferente lenguaje, la gente sí tiene diferentes tradiciones, la gente sí tiene diferentes religiones. Entonces es más fácil. Yo diferencio lo racial de lo étnico. La raza es un nombre que se puso en un papel para entonces tener argumentos para esclavizar a unos y esclavizar y liberar a otros. Pero la etnicidad sí se construye por los grupos, basados en nuestra lengua, en nuestra tradición, en el contexto donde crecimos. La identidad de la sexualidad específicamente traspasa la orientación sexual, porque es, no, ¿qué va a pasar en el momento de que me quiero casar con una persona del mismo sexo? ¿Qué va a pasar si quiero tener hijos? ¿Qué va a pasar con la familia? Entramos en toda una serie legal que puede cambiar, porque depende de quién esté. Las leyes cambian, depende de quién esté en el poder. Entonces, no es para siempre, es una lucha permanente. La nacionalidad, efectivamente, estatus migratorio. Entonces, yo diría, estas son las cuestiones, todas estas encrucijadas, yo le llamo intersecciones porque todo esto se cruza, pero encrucijada me gusta más porque pues no está tan fácil. Y finalmente, aquí pongo esto en inglés porque también considero que cuando reconozco cómo otros hacen cultura, pues Gloria Anzaldúa fue una mujer que nace en Texas, México-americana, con español en casa, con inglés en la escuela, y ella escribió muchísimo. Si alguien conoce su trabajo y si no, pues búsquenla, es muy fácil. Ahora ya ven que gracias a nuestra Google University, yo digo, pues tenemos acceso a todo. Entonces, yo soy una crítica de la palabra mestizo, porque es una forma muy bonita también de neutralizar las diferencias. Y yo digo, pues sí, muy mestizos, pero ¿por qué los indígenas no están en el poder? Entonces, muy mestizos, pero seguimos priorizando determinado color de piel, determinada sexualidad, etcétera. Entonces, a Gloria Anzaldúa dijo, cualquier persona va a tener una cultura mestiza, porque es una mezcla, efectivamente,
pero cualquier persona la tiene en el momento que cruzas una frontera. Y por frontera no es nada más la geográfica, sino fronteras de género, fronteras de raza, fronteras de sexualidad, y en el momento que creces con 2 o 3 lenguas, pues te vas a tener que enfrentar a conceptos diferentes. No todos los conceptos existen en los idiomas. O sea, hay que estudiar el lenguaje también de qué palabras aceptan y qué palabras no. Ella usaba la denominación queer, no en el sentido sexual, sino ella retomaba lo político de alien, porque alien es como que alguien que viene de otro planeta, generalmente es feo, peligroso, extraterrestre, pero aún así, aún en las tarjetas del Green Card seguimos siendo resident alien. Entonces ella defendía estas palabras como queer y alien awareness, o el darte cuenta, porque no eres ni de aquí ni de allá. Entonces la palabra queer no acepta definiciones, pero va más allá de una connotación sexual. Es cuando uno ya no quiere hablar ni español ni inglés, pues sí, ya hablas en Spanglish. Cuando ya no eres ni 100% mexicano, pero ni 100% estadounidense, pues vives en el between. Y pienso que es un concepto donde hay mucho todavía para reflexionar. Entonces, con esto yo cierro y puedo mandarle este PowerPoint al profesor Jesús si a alguien le interesa, y también él les puede pasar mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora Patricia. Como siempre, un gran placer escucharle. Y bueno, tenemos justamente un espacio para si algunas compañeras, compañeros, algunas de las personas que nos acompañan esta mañana desean compartirnos algunas preguntas, algunos comentarios para la doctora Patricia Pedrosa. Es el momento de ello. Les invitamos a que puedan hacerlo a través de nuestro chat o, desde luego, también a través directamente de su voz, o sea, utilizando el micrófono. Entonces, adelante, por favor. Y bueno, lo que ustedes están escribiendo, esta reflexión propia, me permito recordarles, invitarles a que nos escriban en el chat su nombre completo, su email y algún número de WhatsApp para que les podamos hacer llegar su constancia de participación en este seminario. Es muy importante que nos puedan escribir su nombre completo, su email y también su número de teléfono, su número de WhatsApp, con la finalidad de que podamos hacer llegar en la siguiente semana su constancia de participación, ¿sí? Entonces, de antemano les agradecemos mucho. Sí es importante porque nosotros no tenemos en este caso una base de datos, entonces utilizaremos como información prioritaria esta información del chat para hacerles llegar su constancia. Muy bien, Paulina nos dice que todo muy interesante y con mucho sentido. Muchas felicidades, doctora Patricia. Enorme labor. Muy bien. Luis Ontiveros nos dice que si tiene redes sociales, doctora Patricia. Ay, no, yo soy horrorosa para las redes. O sea, estoy en el Facebook, pero no saco provecho. Debería yo de tener mi podcast, pero soy pésima realmente. O sea, me encanta la comunicación. Yo puedo hacer videollamadas y Zoom, pláticas todo el día, pero ni siquiera me acuerdo de entrar a mi... O sea, tengo el Instagram, el Twitter y el Facebook. Pregúntenme si los uso para nada. O sea, soy de lo peor, de lo peor. Soy de la vieja escuela. Pero si alguien me necesita, aquí estoy. Gracias, Muy bien, gracias pues, a todos. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Patricia. Le agradecemos mucho su participación. Ha sido muy, muy interesante. Sí, vengan a la Nueva tenemos- Inglaterra. Sí, no se queden en Texas, California, ¿verdad? Vénganse acá para que vean lo que es bueno. Digo, pues yo voy a California, yo me siento en México. Digo, hay tamales, atole, pozole, de todo hay. Y español, paletas la michoacana. Digo, no, pues no. Pero vengan a la Nueva Inglaterra. Ok. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer que nos acompañe. Gracias, Muchas gracias cuídense por aceptar la mucho. invitación. Cuídense mucho, mucho, mucho. Un abrazo. Que siga pasando un Hasta extraordinario luego. día. Muchas gracias. Gracias. Con esto concluimos nuestra segunda conferencia.